Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas a 1 Corintios, capítulo 11. Estamos en este tono general de compromiso, hablando de temas de compromiso del cristiano. Hablamos del compromiso con la iglesia, tocamos el tema del compromiso del creyente con la oración, compromiso con la ordenanza del bautismo la última vez, y hoy comenzaremos una breve serie de 2 partes sobre el compromiso del creyente con la cena del Señor. El Señor Jesús instituyó en su iglesia 2 ordenanzas: el bautismo, del cual hablamos, y la otra ordenanza, por supuesto, es la cena del Señor o comunión. Y estos no son pasos opcionales para el creyente, sino que son mandamientos de Él. Por ejemplo, en la Gran Comisión, el Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por supuesto, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Eso es en cuanto a el bautismo. En 1 Corintios 11, que hoy vamos a estudiar, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 24 y 25, y habiendo dado gracias, hablando del Señor Jesús, partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Noten, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Otra vez, esto no está abierto a discusión ni a opción, es un mandamiento del Señor. La cena del Señor, entonces, es un mandamiento y una experiencia elemental de cada creyente. No puede faltar y no se puede ni se debe ignorar. Como introducción a nuestro tema, entonces, vamos a dar lectura a los versículos del 17 al 22 de este capítulo 11, donde Pablo comienza a instruirnos acerca de la cena del Señor. Dice así: pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. En esta porción el apóstol está corrigiendo a los corintios en cuanto a su práctica de la cena del Señor. En pocas palabras, ellos habían pervertido el significado de esta preciosa ordenanza del Señor Jesús, como ustedes notaron. Y como vamos a ver, estaban recibiendo la disciplina de Dios en sus vidas como resultado. Antes de entrar en la exposición del pasaje, veamos algo del trasfondo de esta práctica cristiana. Ustedes recordarán que la noche antes de que el Señor Jesús fue crucificado, se reunió con sus 12 discípulos en el aposento alto a comer con ellos la cena de Pascua. La comida de Pascua para los judíos era la conmemoración del evento más importante realmente en la historia de la nación judía, cuando Dios liberó al pueblo de las manos o de la esclavitud en Egipto. Por 400 años, ustedes recuerdan, los israelitas, los judíos, habían sido esclavos de Egipto. Dios les rescata por medio de Moisés y luego les trae a la tierra prometida, la tierra que él había prometido a Abraham. Utiliza a Moisés como el medio, el libertador, para librar a su pueblo. La liberación del pueblo comenzó, ustedes recuerdan, allá en Éxodo, por medio de varias plagas diseñadas por Dios para causar que Faraón les diera salida, para causar que Faraón permitiera al pueblo salir de Egipto.
La última de estas plagas fue la muerte de todo primogénito en Egipto, lo que causó que Faraón finalmente dijera en pocas palabras: mira, Moisés, toma a tu pueblo y váyanse. Lo que sucedió. Y Dios lleva a cabo esa plaga ejecutando a todo primogénito de la nación, excepto por los hogares judíos que habían sido obedientes al Señor, fueron protegidos por la sangre de un cordero que había sido sacrificado, y sobre el lintel de sus casas y los postes de sus puertas habían teñido eso con la sangre del cordero. Esto se describe en Éxodo capítulo 12. En Éxodo 12, por ejemplo, se establece la práctica de la cena de Pascua, cuando dice el Señor: el cordero será un macho sin defecto, comenzando con el versículo 5, de 1 año, lo apartaréis entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada a fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Pasando al versículo 11, de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová, o la Pascua del Señor. Porque esa noche, dice Jehová, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto, yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y ese día, el versículo 14, y este día os será memorable, y celebraréis como fiesta del Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Esta celebración de la cena de Pascua era el recordatorio a todo judío que la nación había sido liberada por Dios y Dios les había protegido. Cada vez que un israelita o un judío recordaba a Dios como libertador y salvador, el punto de recordatorio era justamente ese momento cuando Dios los libró de la tierra de Egipto, y la Pascua judía era justamente la celebración de ese evento. Esa noche con sus discípulos es lo que está haciendo Jesús. Están celebrando la Pascua en ese contexto de recordatorio de la redención de Israel. Jesús come la cena pascual con ellos. Este es un momento importantísimo, es un momento de transición en la Escritura en cuanto al significado de la cena del Señor, porque Jesús transforma ese recordatorio de liberación de Egipto a un recordatorio de su propia muerte y sacrificio por el pecado del hombre. Esta es la cena de comunión. Esta ahora se transforma no en la cena de Pascua, sino en la cena del Señor. Jesús toma el pan sin levadura, ustedes recuerdan, siguiendo el patrón del Antiguo Testamento, las hierbas, todo como se practicaba. Toma el pan sin levadura, toma el vino y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre, comed, bebed, y desde ahora en adelante lo haréis en memoria mía, no en memoria de Egipto, ni la liberación, lo haréis desde ahora en adelante en memoria de mí. En efecto, el Señor está diciendo: yo soy el Cordero que quita el pecado y provee la verdadera redención de la esclavitud y la paga del pecado. Para el cristiano, la redención entonces está en Cristo, y Él es el cumplimiento de lo que la Pascua simbolizaba. Una nueva celebración entonces comienza con el Señor Jesús. Él es el comienzo de un nuevo pacto del cual habían hablado los profetas, particularmente Jeremías y Ezequiel. En Marcos 14, describiendo esta escena, leemos, versículo 22, y mientras comían, tomó el pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo:
esto es mi sangre, escuche, del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Los 4 evangelios entonces hacen referencia a ese tremendo evento, a esta celebración del Señor allá con sus discípulos en el aposento alto, y el significado, por supuesto, de su muerte, representado ahora a través de los elementos que nosotros tenemos o de los cuales participamos en la cena. Esta celebración se convirtió entonces en la celebración normal en la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, después de que Pedro predica ese primer sermón que se registra en Hechos de los Apóstoles, nos dice el versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. Entre paréntesis, no existe una tremenda distancia entre creer en el Señor Jesucristo y ser bautizado. Algunos me hacían varias preguntas sobre lo que prediqué la última vez. Algunos tienen la idea equivocada que uno tiene que esperar un largo tiempo para ser bautizado. No es así en el Nuevo Testamento. Y entre paréntesis, nunca existe el concepto de un creyente no bautizado en todo el Nuevo Testamento. Entonces aquí vemos que los que creyeron fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Qué hacían? Esta es la primera iglesia. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, escuche, al partimiento del pan y a la oración. 4 elementos fundamentales en la experiencia de la primera iglesia cristiana. Estos son la enseñanza apostólica, la cual es fundamental. Todo lo que hacemos en la iglesia se basa en lo que los apóstoles escribieron y recibieron del Señor Jesús. La enseñanza, la comunión entre los hermanos, importantísimo elemento en la iglesia, comunión entre los hermanos, el partimiento del pan y la oración. Por supuesto, el partimiento del pan es una referencia a comer juntos, lo cual incluía la celebración de la cena. Comían juntos y al final de la cena, al final de la comida, celebraban el partimiento del pan, la cena del Señor. La experiencia en la vida de la primera iglesia incorporaba la celebración continua de la mesa del Señor. Es interesante que muchos comentaristas dicen que cada vez que los creyentes primitivos se reunían, comían juntos y celebraban también la cena del Señor. Muchas iglesias hoy celebran la cena del Señor cada domingo, otros celebran la cena del Señor cada mes. Tristemente hay una denominación que no celebra la cena, pero el punto es que lo hacían. Fíjense el versículo 46 de Hechos 2. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, participaban de una comida juntos y celebraban al final de la comida la Santa Cena. La frase partir el pan era una frase común en el Medio Oriente, particularmente en Palestina, y se refería básicamente a tener comunión entre personas alrededor de una comida. Eso era algo común entre los palestinos. Así que el partimiento del pan entre estos primeros cristianos se convirtió en sinónimo con celebrar la comunión unos con otros, la compañía juntos, donde compartían todo. Esta comida con el tiempo se convirtió en la comida de amor o ágape, que nosotros sin duda hemos escuchado más de una vez. Era como decimos en inglés un potluck, ¿no es cierto? Donde se reunían, participaban, compartían y al final de esa comida celebraban la cena del Señor. Entonces, en esta cena ellos conmemoraban la cena del Señor, recordaban lo que Él había hecho. Y la cena entonces del Señor tenía sus raíces históricas en la práctica de los palestinos o de la gente de esa zona, en el Medio Oriente, la práctica judía a través de los siglos, la cena pascual, y por supuesto también era una práctica común aún entre los paganos de esa época, donde ellos celebraban una cena, comían después de adorar a sus dioses. O sea que habían varias raíces históricas en cuanto a esta práctica de la cena del Señor. Este es el trasfondo cultural de la cena, tanto en la tradición judía como en la tradición gentil. Pero por encima de todas estas cosas,
La práctica cristiana de la Cena del Señor está fundamentada en la institución de la Cena del Señor por el mismo Señor Jesucristo allá en el aposento alto con sus discípulos. Esta cena entonces de Cristo se convierte en la norma y el modelo que la Iglesia sigue a través de los siglos. Ahora, aunque el Señor instituyó la cena, Él no instituyó una forma exacta de cómo celebrarla. No nos dio el Señor una prescripción detallada de cómo se debe celebrar la cena, ni nos dice cuántas veces, ni en algún lugar particular. Él simplemente nos dice, haced esto en memoria de mí. Eso es lo importante. ¿Qué vamos a hacer en memoria de Él? Bueno, comer el pan y tomar la copa. Y como Pablo claramente lo indica en 1 Corintios 11:26, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. Todas las veces, cuando sea, donde sea, cuántas veces sean. El punto no es prescribir exactamente los detalles de la cena, el punto es ser obediente a esa ordenanza, ¿me entienden? Eso es lo importante, ser obediente. El énfasis se encuentra entonces en obedecer lo que el Señor mismo instituyó. Este es el privilegio nuestro como creyentes y es el deber de la Iglesia cristiana. Es importante que entendamos esto. Es un deber, es un mandato. Ahora, volvemos nuestra atención a 1 Corintios 11 y notamos que a la luz de todo esto, los corintios habían convertido la cena del Señor en una burla, en una perversión, era un circo cristiano. Peor, estos creyentes habían convertido la celebración de Ágape, que se puede notar que estaban celebrando una cena supuestamente de amor, en algo parecido a lo que ellos habían experimentado en sus ritos paganos, en sus celebraciones paganas, donde después de adorar a sus dioses paganos, tenían una comilona y borrachera colectiva. Es lo que hacían. Esta cena era entonces una blasfemia contra la cruz de Cristo y el significado de la cruz. Esto desagradó tanto a Dios que Él disciplinó en una forma muy, muy severa a los participantes de esta cena, en una manera que se describe en los versículos 29 y 30 de este mismo capítulo. Porque el que come y bebe sin discernir, ¿qué pasa? Sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que come? Come y bebe juicio. Tenemos que tener tanto cuidado. Yo me acuerdo cuando recién, era un joven creyente, tenía unos 15, 16 años. ¿Cómo me impactó este pasaje? Yo tenía pavor de ir a la cena del Señor y participar de una manera indigna. Yo tenía un terror de hacerlo. Yo quería ser obediente, pero no quería tener nada en mi vida que fuera una interferencia, que fuera un pecado, que Dios de alguna manera me trajera sobre mi juicio. Y dice el versículo 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos enfermos, todo tipo de enfermedad en la congregación, y muchos que ya habían pasado a la presencia de Dios. Entre paréntesis, el verbo dormir en el Nuevo Testamento siempre se utiliza en referencia a la muerte de un hijo de Dios. Estos eran hijos de Dios, no hay duda de eso. Él les dice hermanos, pero eran hijos de Dios desobedientes que no habían entendido el significado de la cena, la habían pervertido, habían blasfemado su sentido y Dios los juzga, los disciplina y muchos murieron. Ahí dice muchos, no dice algunos, de vez en cuando, muchos. Dios no tolera esa blasfemia. El abuso de la cena es algo que Dios absolutamente prohíbe y nos da a entender lo importante de esto el apóstol Pablo en el versículo 28 cuando dice, por lo tanto, examínese cada uno, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No venimos a la cena del Señor así como que venimos a tomarnos una copita de juguito y participar de las cositas estas y salimos de lo más campantes.
No. Cuidado, pruébese cada uno, examínese cada uno. Porque lo que estamos haciendo es celebrar el significado de la cruz. Y si lo hacemos de una manera desfachatada, como estos hermanos lo hicieron, es muy posible que Dios nos discipline. Y discipline a una persona que toma la cena del Señor con tal superficialidad. Cuidado. Notamos que los corintios entonces habían convertido la cena del Señor en una burla, en una perversión del significado creyente, del significado cristiano de la cena. Y Pablo tiene que ahora escribirles y corregir ese abuso de la cena del Señor. El versículo 17 dice, pero al daros instrucción, o al daros estas instrucciones, no os alabo. ¿Cómo es que los va a alabar? Porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Imagínense, venían a congregarse para lo peor. Muchos venían a la cena, traían sus alimentos, lo que se supone era para compartir con otros, así como nosotros hacemos en nuestras comidas como hermanos en Cristo. Simbólico, por supuesto, de la comunión entre hermanos. ¿Y esto qué hacían? Traían la comida, se apuraban a comerla toda y ni esperaban a otros. Otros venían y empinaban el codo al extremo de que se emborrachaban. Noten el versículo 21, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se emborracha. Entonces Pablo dice, miren, cuando ustedes se reúnen como iglesia no es para bien, sino para lo malo. Su servicio de adoración no es para edificación, sino para destrucción. Existen iglesias que realmente, como la de Corinto, que sus reuniones no son para bien, sino para mal. He estado en algunas de estas reuniones, particularmente reuniones de negocios, en algunas iglesias donde realmente uno sale frío y helado de observar lo que ahí se practica. No se reúnen para bien, sino para mal. Sería mejor que ni siquiera se reunieran. Y como estos corintios, que se reunían en el nombre de Cristo, pretendiendo seguir la cena del Señor. Eso no era cena del Señor. Y esto es con lo cual Pablo les confronta. Y Pablo tiene que corregirlos en muchas áreas. Ustedes notaron que 1 Corintios es una epístola de corrección. Casi cada capítulo tiene que ver con un problema. Pero en particular, en cuanto a sus abusos, Pablo los corrige en el capítulo 11 en cuanto a los abusos de la cena, y en el capítulo 12 los tiene que corregir en cuanto al abuso de los dones. Lo cual me lleva a pensar en lo siguiente, que cuando un creyente o una iglesia es desobediente en un área, también tiende esa desobediencia a manifestarse en otras áreas. Nosotros no estamos divididos en compartimentos donde, bueno, acá me porto mal en esta área, pero no importa, el resto de mi vida me porto bien. Así no funciona la cosa. Si yo soy carnal en un área, esa área de desobediencia me va a afectar en el resto de mis actividades como persona, como creyente. Y aquí, como iglesia, lo vemos. Entonces Pablo aquí discute la perversión de la cena. Versículo 18. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. La palabra iglesia, eclesía, siempre en el Nuevo Testamento se refiere a un cuerpo de personas, se refiere a seres humanos, se refiere a hijos de Dios. Nunca se refiere a un edificio. Nosotros hablamos de la iglesia en la calle 10 y Primera, o 10 y lo que sea. No, así no es la cosa. Era la asamblea de los creyentes, la iglesia. La iglesia es un organismo. El capítulo 12, versículo 12 de esta misma epístola nos enseña eso. Fíjense, porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, así, usando como ilustración el cuerpo humano, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, también Cristo. Cristo tiene un cuerpo, ese cuerpo es la iglesia, y no está dividido Cristo, sino que es uno. Esa es la idea. La iglesia es una, es un organismo. Y dice Pablo que cuando os reunís como iglesia, oigo que hay divisiones entre vosotros. Schismata, sismos. Hay divisiones.
Se refiere a diferencias de opinión. Cuando los corintios se reunían era para arguir, para expresar diferencias, no era para manifestar la unidad de Cristo. Era una iglesia problemática. Era una iglesia dividida en grupos. Si había algo que les caracterizaba era esa división. Por eso en el capítulo 1 ya Pablo comienza la epístola diciéndoles en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, iglesia en Corinto, hermanos míos. Y noten que no les dice que eran paganos, ni los trata como inconversos, los trata como hermanos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas. Y otros decían, no, lo más espiritual, nosotros somos de Cristo, por favor. Yo no sigo a los hombres. Decían esto, yo sigo a Cristo. La iglesia en Corinto estaba dividida en grupos, no hay duda de eso. Y noten, basados en personalidades. Seguían a este, seguían al otro, Pablo, Apolos, Cefas. ¿Está dividido Cristo? ¿Estamos divididos? Si tenemos esas actitudes, son carnales. Por esta razón, al comienzo de la carta, Pablo les tiene que exhortar. Os ruego, hermanos, versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En lugar de esto, los corintios se reunían en la asamblea para discutir, para pelear, para arguir. ¿Qué iglesia, no? ¿Les gustaría asistir a una iglesia nuevo testamentaria? Bueno, esta es una, pero no es la modelo. ¿Qué es lo que causa en una asamblea que haya estas divisiones? Pablo mismo lo contesta en el capítulo 3, versículo 1, dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Son unos bebitos en Cristo. En lugar de dejarse llevar por el Espíritu, como dice Gálatas 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, se estaban llevando por los deseos de la carne. Los corintios estaban permitiendo que el pecado, que nos dice Pablo, aún reside en nosotros, en nuestro cuerpo, les controlara. Estaban andando según la carne y no según el Espíritu. ¿Ven? Eso es lo que causaba la división. A veces pensamos las obras de la carne. Pensamos fornicación. Eso nada que ver. Adulterio, nada que ver. No, yo piola. Yo me mantengo bien. Pero ¿cuáles son las obras de la carne? Fíjense, dice Pablo, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Bueno, estamos de acuerdo con eso. Sí, ese no. Yo eso ni las toco. Por favor. Pero continúa el versículo 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. ¿Ven? Todo eso es la obra de la carne. Y cuidado si usted tiene esas actitudes y comienza a manifestarlas, y usted dice, bueno, yo esas cosas de inmoralidad, yo no. Pero si usted tiene estos problemas, son tan obras de la carne como la fornicación. ¿Me explico? Es lo que dice el Señor. Y estamos dando riendas sueltas a todas estas tendencias, estamos andando en la carne y no en el Espíritu. Todos tenemos tendencias carnales. ¿Ustedes creen que los líderes creyentes no tienen tendencia? Por supuesto, yo mortifico a la carne así como usted la tiene que mortificar. Yo lucho con el pecado que reside en mí, capítulo 7 de Romanos, así como usted lucha con el pecado que reside. Este cuerpo carnal, este cuerpo de carne es la vasija en el cual el pecado tiende a activarse y movernos y empujarnos. Por eso la exhortación, no andéis en la carne, sino en el Espíritu. Todos luchamos con lo mismo. ¿De dónde proceden estas divisiones, sectarismos, luchas? Dice Pablo, de la carne. Son productos de la carne. Y estas divisiones caracterizaban a la iglesia en Corinto. Y Pablo dice en el versículo 18 de este capítulo 11 que estamos examinando, oigo que cuando os reunís hay divisiones entre vosotros. Cismos. Ahora, noten eso, algo muy interesante. El versículo 19 parece que Pablo se contradijera. Versículo 19. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos o divisiones, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Pablo dice que es necesario que haya bandos o divisiones. La palabra es aireseis, es distinto a esquismata, pero la idea es de bandos, diferencias de opinión. Es necesario que esto exista en la iglesia, dice Pablo. Pareciera contradictorio.
Porque en el capítulo 1, versículo 10, ya nos dijo él que todos os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, que estéis enteramente unidos en un mismo sentir. Entonces, Pablo, ¿qué está pasando contigo? ¿Te estás contradiciendo? Pablo dice aquí es necesario que entre vosotros haya bandos. Estas divisiones son necesarias según la voluntad de Dios. La palabra en griego es dei, que implica la idea de necesidad y es algo que Dios está usando en sus propósitos para fines que Él tiene en mente. Dios está, noten, aprobando a ciertas personas, haciéndolas manifiestas a través de estas divisiones. El versículo 19 termina diciendo, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Dios está usando esto, el conflicto, la lucha, la división, la contienda en la iglesia, para hacer manifiestos aquellos que están siendo aprobados. La palabra es dokimoi, los aprobados. Estos son los que en medio de la prueba se purifican y se convierten en un elemento estable en la iglesia. Estos son los pacificadores, como dice el Sermón del Monte, y las personas que demuestran madurez. Estos son los que se afinan en medio de la prueba y demuestran piedad. Estos son los que cuando otros andan en la carne, ellos andan en el espíritu, a pesar de la situación difícil. Entonces, desde este ángulo, desde esta perspectiva, vemos que las divisiones tienen un resultado positivo para con los que son aprobados por Dios. Dios está llevando a cabo su obra en la iglesia y utiliza todo, aún lo malo, para aprobar a algunos y desaprobar a otros. Noten que Pablo utiliza esta misma palabra dokimoi en 1 Tesalonicenses 2:4 de esta manera. 1 Tesalonicenses 2:4. Sino que fuimos aprobados por Dios, dokimoi por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, por lo tanto así hablamos, dice Pablo. Noten lo que está diciendo. Pablo nos dice que los aprobados por Dios reciben de Él la confianza de ministrar el Evangelio. El ministerio del Evangelio no es para cualquiera, sino para los maduros, para aquellos que Dios aprueba, en medio de situaciones difíciles en la iglesia. Es como el aceite y el agua, no se mezclan, y los maduros, los dokimois, los aprobados, sobresalen, surgen. Antes de entregar el ministerio a alguien, es importante que esa persona sea una persona aprobada por Dios. Por eso, en la iglesia hoy en general observamos a la gente que no tiene madurez y personas que realmente no están capacitadas, que no son aprobadas por Dios, están encargados de llevar a cabo ministerios que Dios nos los llama a seguir. Y por supuesto, en la medida que somos aprobados por Dios, en la medida que maduremos, el Señor nos da más y más ministerio. Ustedes recuerdan que para ser anciano en la iglesia, por ejemplo, Pablo prescribe ciertos requisitos. Los vemos en 1 Timoteo 3 y en Tito. 1 Timoteo 3 comienza el capítulo 3 diciendo, si alguno aspira el cargo de obispo, de presbítero o de pastor, de líder en la iglesia, buena cosa desea. Perfecto, es bueno. Sin embargo, dice Pablo, un obispo debe ser ¿qué? Irreprensible. Y comienza a darnos una lista de requisitos a través de los cuales se demuestra cuando una persona es irreprensible. Para los diáconos, lo mismo sucede. Bueno, los diáconos no son tan importantes, algunos pensarán, los diáconos son importantes, dice Pablo, de la misma manera también los diáconos. Deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Noten esto, que también estos sean sometidos a prueba, primero, a ver si salen aprobados. Y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. ¿Ven? El Nuevo Testamento, a través de todas sus páginas, nos enseña que la responsabilidad del ministerio es para los dokimos, para los aprobados, para los estables, para los maduros. Aun cuando hay un ambiente de rivalidad y tensión y dificultad en la iglesia, salen algunos que demuestran ser líderes, demuestran ser estables, demuestran ser espirituales. Esos son los que Dios aprueba y a esos Dios les da
el ministerio de la iglesia. Entonces, por eso es necesario. ¿Ven? Hay un resultado positivo. Los aprobados han sido puestos a prueba y se hicieron manifiestos dentro de la iglesia en medio de situaciones difíciles. Y Pablo dice, estos son, como yo, los capacitados para ministrar el Evangelio. Muchas iglesias sufren de todo tipo de inestabilidad y caos en el liderazgo, quien está compuesto por personas no aprobadas, no capacitadas, no están bíblicamente aprobados, no llenan los requisitos de ser un líder cristiano. Está en manos de neófitos, personas que no llenan esos requisitos importantes de los cuales nos habla, categóricamente nos habla Pablo en sus epístolas pastorales, particularmente 1 Timoteo y Tito. Entonces Pablo dice, es necesario esto a veces. La prueba dentro de una iglesia tiene la virtud de hacer sobresalir a las personas estables y las personas aprobadas. En un sentido general, tal vez podríamos decir que los cristianos son los dokimos, los aprobados también en contraste a los inconversos. Son los aprobados. Tiene aplicación entonces también esta idea a los creyentes genuinos. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos Juan que él está hablando a aquellos que habían abandonado la fe? Se habían ido. 1 Juan 2:19 dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué? Hubieran permanecido con nosotros, pero para que se manifestara que no todos son de nosotros, salieron. No solamente abandonaron la fe, sino que abandonaron la congregación de los santos. Estaba hablando con una persona esta semana, que él me decía que él abandonó la iglesia, abandonó todo, dejó todo, pero por años se hizo pasar como cristiano, y todo el mundo pensaba que era cristiano, hasta él pensaba que era cristiano, y vivía como el diablo, dentro de sí. Nadie conocía mi corazón, y mi corazón era una perversión, pero yo aparentaba. Se fue, abandonó todo, dejó la fe, dejó la iglesia. No era de nosotros, salió, se fue, para manifestar que no todos son de nosotros. Qué triste, ¿no? Me da pavor, decía este hombre, que yo pensaba que era creyente. Eso nos debe hacer temblar. Cuidado. Entonces, los aprobados son los que, en medio de todo, se mantienen firmes. El tiempo y las pruebas, sin duda, habían empujado a algunos de estos falsos a irse, como nos dice Juan. Pero la prueba purifica y la prueba fortalece al individuo y fortalece a la iglesia también. 1 Corintios 11:19, regresando a nuestro capítulo, nos dice que es necesario entonces que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahí está, hay un resultado positivo. Ahora, ¿qué hacemos con los que dividen a la iglesia? ¿Qué hacemos con aquellos que causan división o disensión en la iglesia? ¿Cómo lidiamos con ellos? ¿Hacemos la vista gorda? ¿Lo dejamos pasar? Decimos, no, bueno, esto es necesario, por lo tanto lo toleramos. ¿Hacemos eso? No, fíjense que Pablo nos dice algo muy interesante al respecto. ¿Qué hacemos con los que causan división? Tito 3:10 dice, al hombre que causa divisiones, tolérenlo en amor cristiano. Dice, no dice eso. Ustedes estarán diciendo, ¿qué Biblia está usando? Todos los pilos, no la veo. Ok. Miren, el hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchenlo. O sea, pónganlo en disciplina eclesiástica, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Por sus obras lo conoceréis. Claro. Al que causa divisiones se le aplica la disciplina eclesiástica que comienza confrontando, exhortándole a que se arrepienta, y si la primera vez nada pasa, otra vez. Y en la segunda, después de la segunda, dice Pablo, mira, ese, sácalo de la congregación. Excomúlguenlo, deséchenlo. Cuidado si alguien causa división. A mí me da mucho pavor con aquellos que inmediatamente los veo, observo y andan rondando en la congregación. Gracias a Dios no tenemos nadie ahora, pero tengo un olfato especial para esos cuates. Y por alguna razón el Señor me dio la oportunidad de trabajar en 4 o 5 iglesias donde fui el instrumento que Él usó para causar el hachazo sobre el cuello de algunos de estos. Cuidado si alguien causa división. Dice el Señor Jesús en Mateo 18:7, advierte el Señor, ay del mundo por los tropiezos,
porque es necesario que vengan tropiezos. Ahí está la misma expresión, es necesario que estos problemas y divisiones sucedan, pero dice Jesús, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Cuidado, ay de él. Ahora de regreso a nuestro pasaje, los corintios entonces habían hecho de la celebración de la cena un circo y llamaban a eso el ágape, la cena del Señor. Versículo 20, por tanto, dice Pablo, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, dice Pablo. Eso no es la cena del Señor. Al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Pablo dice, eso no es la cena del Señor. La cena del Señor es para celebrar su muerte y la realidad del perdón de pecados y la comunión entre los hijos de Dios. En el capítulo 10 ya Pablo había dicho, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Pablo está diciendo, ¿cómo pretenden ustedes llamar a eso cena del Señor? ¿Eso no es la cena del Señor? ¿No están celebrando la comunión de Cristo ahí? Ustedes han destruido, dice Pablo, el significado de la cena del Señor. Lo que ustedes celebran no es cena del Señor, créanme. Y en frustración, noten lo que él dice en el versículo 22. ¿Qué? A la luz de lo que les acabo de decir y a la luz de lo que sé y observo, ¿qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Pablo era directo, era justo, era preciso y cariñoso al mismo tiempo, noten ustedes. ¿Qué quieren que diga? Dice Pablo. ¿Qué quieren que piense yo a la luz de lo que veo? ¿No tienen sus casas para comer? ¿Están hambrientos? ¿Vienen a la cena del Señor hambrientos? Y la respuesta es que sí tenían casas para comer. O peor, dice, menospreciáis la iglesia de Dios, venís a la iglesia, a la congregación de los santos, menoscabando la comunión de los santos, pensando que eso no es importante. Estaban siendo indiferentes a la iglesia de Dios y eso es terrible. Y tal vez menoscababan la sangre de Cristo, no le daban importancia. Y no les importaba destruir a algunos hermanos. Eso es lo que sucedía. Los que tenían se comían todo. Y ni siquiera se preocupaban de los que venían, pobres hermanos, venían tal vez sin recursos y tendrían sus galletitas ahí. Y estos venían con sus tremendas porciones de pavo, tacos y quién sabe qué cosas comían ahí. Y los pobrecitos estos mirando, y ya se había acabado todo cuando llegaban. No se preocupaban por los hermanos. Y es una absoluta burla de la cena del Señor, imagínense. La iglesia es el lugar, tal vez el único lugar, donde el rico y el pobre deben vivir y convivir juntos. La iglesia debe ser el lugar donde no hay diferencia de raza, no hay diferencia de posición económica, no hay diferencia de estatus social. Todos somos uno en Cristo, todos somos hijos del mismo Padre Celestial, todos fuimos salvados por gracia, estamos al mismo nivel delante de Dios. Entonces, cuando venimos a la mesa del Señor, en primer lugar venimos en obediencia a lo que Él instituyó. Lo hacemos porque es un deber nuestro, es un privilegio, pero es un deber. Venimos con una actitud penitente, examínense cada uno, confesando nuestros pecados. Venimos sin sentimientos racistas o divisionistas, de ningún tipo. Venimos humildemente para tener comunión con nuestros hermanos en Cristo. Venimos juntos para celebrar nuestra identificación con Dios y la familia de Dios por medio de Jesucristo. Y venimos en ese momento a adorar. Y por supuesto, haciendo esto, recordamos la muerte del Señor y su obra hasta que Él venga. Qué lindo sería si nuestra congregación, y creo que yo podría decir amén a esto, se caracterizaba por lo que Pablo describe acerca de la congregación en Tesalónica, y con esto terminamos. Dice Pablo, primera de Tesalonicenses 1:2, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Qué descripción. Qué contraste a la iglesia en Corinto. Vamos a orar.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual nos enseña, siempre nos instruye, nos confronta, nos redarguye. Y, Señor, hemos aprendido algo de la importancia de la cena del Señor. Ayúdanos a meditar durante esta semana en estas verdades y que tal vez cobre en nuestra mente y nuestro corazón un sentido muy especial de lo que estamos haciendo y celebrando este próximo domingo. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo. Instrúyenos, que tu Espíritu corte a través de el corazón, la mente de cada hermano aquí presente y que destruya lo que tiene que destruir y edifique aquello que tiene que edificar. Ayúdanos, Señor, a ser santos, como tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén.